Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias. Muy buenos días, don Ricardo Chamorro. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Acérquese más el micrófono, que sí, si no... Sí, es verdad. Don Julio López, nuestro damo de los aparatos técnicos, me echa luego la bronca. Don Asís Timmermans, buenos días. Buenos días, a mí me la echa Andrea. También. Injustamente por pasarme por delante de sus cámaras o no sé qué. Pero bueno, es muy acaparadora con las cámaras. Andrea, sí, es que yo no, es que las cámaras y yo no, nunca nos hemos llevado bien. Bueno, me decía don Asís Timmermans que hoy era un día difícil para tertuliar y me ha intentado empezar a explicarlo y le he dicho, ¿qué haces? Explícalo delante del micrófono. No, es un día difícil porque tenemos todavía el corazón encogido. Esto es así y además es que todavía hay muertos entre los hierros y es difícil, ¿no? Entonces de duelo estamos y el duelo no va a acabar todavía para nosotros. Para los familiares mucho menos y todavía hay gente que no sabe, hay muchas familias que no saben, bueno, que suponen que sus familiares están muertos, pero que el término es desaparecidos, es decir, bueno, a mí me parece una situación terrible, difícil y para nosotros, por supuesto, mucho menos, pero complicada en el sentido de que, como decía ayer, mi admirada, y yo creo que nuestra admirada Ketty Garat, ¿cuándo termina la tregua? Es decir, hoy tenemos que honrar a los muertos y tenemos que respetarles. Quizá hablar de algunas cosas ahora no sea respetarles, pero dejar de hablar de algunas cosas puede ser también no respetarles. Quiero decir... Creo que a los muertos lo que hay que darles es dos cosas, consuelo y justicia. Sí. Lo último, quiero decir, decía ayer Jano García, antes de ayer, que no hizo el programa que suele hacer, decía que no iba a hacer el programa porque le iba a resultar inevitable hablar demasiado de sí mismo, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus experiencias. Yo creo que eso es una forma a veces de no respetar a los muertos. Cuando alguien te dice, o sea, se ha muerto mi padre, se ha muerto un hijo mío, se ha muerto un amigo, y entonces tu respuesta es, bueno, a mí se me murió no sé quién, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y si tú lo presencias, piensas para adentro, eres imbécil, o se te ha muerto. Bueno, entonces eso es no respetar a los muertos. Hoy vamos a respetarles y vamos a respetarles bueno, con respeto y con ira. Yo no voy a, bueno, es lo único que voy a decir de mí mismo, que no, pero frecuentemente me quejo del servicio de trenes, porque soy usuario casi diario del servicio de trenes y se ha deteriorado, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces intencionadamente durante los últimos años, al menos en Madrid, y lo que era un servicio, sobre todo para los trabajadores, por cierto, lo que era un servicio fiable, puntual, etcétera, se ha convertido en algo imprevisible, de lo que solo pueden escapar los que tienen medios para escapar, los que pueden venir en coche, los que, etcétera, ¿no? Entonces, yo he dicho varias veces que Óscar Puente me tenía manía personal, porque, bueno, pero me tiene bloqueado como media España, en mi caso, desde que era alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o sea, imagínese usted. Es usted Solera, ¿no? Sí, pero yo no era consciente de que me había bloqueado. Pero ya, sin empezar a hablar de responsabilidades penales y de cosas, es decir, que un matón de 3 al cuarto esté en el ministerio utilizando dinero público para insultar, para bloquear a media España, decía alguien el otro día, acertadamente decía, muchos de los que han sido, iba a decir matados o asesinados, pero bueno, muchos de los que han muerto en los trenes, estadísticamente hablando, muchos estaban bloqueados por Óscar Puente. Con seguridad. Es un señor que no tiene respeto a nadie y eso sí, lo que vemos es un trabajo inmenso, un esfuerzo inmenso por parte de Óscar Puente y de María Jesús Montero, etcétera, un trabajo inmenso por darle dinero a la compra
del poder por parte de Pedro Sánchez, por pagar a los etarras, por pagar a los golpistas, por pagar a los comunistas, por pagar a vete a saber quién, ¿no? Y sin embargo tenemos la red de alta velocidad con menos dinero por kilómetro cuadrado de mantenimiento de toda Europa. Yo por ahora lo voy a dejar. Yo estoy, es decir, esta línea de tren es muy conocida para los madrileños, para los cordobeses, para los malagueños. Es decir, todos conocíamos a gente que iba en estos trenes. Es decir, 2 amigos míos iban en el tren anterior. Un hijo de un amigo mío y otros amigos míos. Es decir, esta señora que acaba de entrar en el estudio, Carmen Carbonell, también iba en el tren anterior. Claro, entonces es como si pasara algo. No, yo particularmente no soy usuario de ese tren, pero es un poco como si pasara una tragedia no sé, en el bar, en el tren, en la casa, a donde vamos todos los días o a donde vamos con frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy acongojado y según disminuya el acongojamiento crecerá todavía más la indignación. Sí, para mí exactamente igual, porque de hecho además esa vía de tren que va de Andalucía hasta Madrid pasa también por Ciudad Real, y Ciudad Real además ha sido una capital de provincia que se benefició del AVE en su momento y sigue beneficiándose de hecho, y siempre fue, como dices, un servicio muy positivo para capitales como Ciudad Real, y siempre llegaba puntual en su momento, era un ejemplo. Y desde hace bastante tiempo ya, desde esta legislatura, la anterior, incluso previamente también un poco, pues se han ido llevando a cabo pues unos servicios mucho peores. Los trenes no llegan pronto, quitaron también el tema de la indemnización y ha sido pues una decrepitud, digamos, de las infraestructuras muy importante. Pero claro, yo creo que también, claro, después de lo que ha pasado, estoy también contigo, pero yo pienso que precisamente criticar y buscar responsabilidades y también decir, como dijo ayer nuestro presidente Santiago Abascal, que estamos gobernados por el crimen, la mentira y la traición al pueblo, por una mafia, pues también yo creo que respetar también que se fiscalice y que se vea por quién estamos gobernados, ¿no? Y yo creo que ayer yo escuchaba a mucha gente, pues con un mensaje también claro con respecto al tema de la prudencia y todo esto, que no había que cortar cabezas, pero claro, cuando estamos hablando de unos antecedentes tan repetitivos, de los fallos en las infraestructuras, de una corrupción, que se han gastado, señores, el dinero en putas, en cocaína, del dinero que iría, por ejemplo, para estas infraestructuras, que tenemos un Estado nacional totalmente decrépito, precisamente por una clase política que lo que ha hecho es quitar dinero para gastárselo en porquerías y quitarle fuerza, digamos, a lo que es el Estado nacional en beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser contundente con esta gentuza, y sobre todo con unos tíos como este señor, este ministro, que es, en el fondo, es un ministro que no lleva mucho tiempo, porque antes estaba Ábalos, que es un elemento que ya sabemos todos lo que es, pero es que es una clase política repugnante, y este tío además es un histriónico, un impresentable, que encima va de chulo, ¿no? Dice que es una cosa rara, ¿no? Que se han gastado 700 millones y que no sabe lo que ha pasado. Pues mire, explíquenoslo usted. ¿Cómo un ministro puede llegar y decir que se ha gastado 700 millones de euros y que no sabe dónde ha ido el dinero y qué es lo que ha pasado? Que esto es muy raro. Pero bueno, señor, entonces explíquenos usted en qué se va el dinero público de los españoles cuando hay un accidente de esta envergadura con 43 fallecidos y 40 denuncias que todavía no sabemos de gente desaparecida entre los trenes, que pueden estar muertos también, y por lo tanto, bueno, pues yo... Hombre, lo primero que hacer es, con las condolencias, por supuesto, a las familias, el pésame a las familias y por supuesto, pues eso, el pésame desde el punto de vista también del mío religioso, pues estar con ellos y que descansen en paz, pero claro, hay que ser totalmente duro con esta chusma, ¿no? Luego, que nos gobierna, sí. No sé cómo lo veis, pero de verdad no sé cómo llamarle, la comparecencia de ayer del presidente del gobierno. ¿Cómo se puede ser tan infame? ¿Cómo se puede ser tan infame? Es decir, tan infame y tan cobarde, porque quiere decir que es el momento de dar respuestas, aunque solo sea de consuelo, ¿no? Y no admitió ni una sola pregunta. Pero ¿cómo puedes aprovechar ese momento? O sea, ¿cómo puedes
reflejar que lo que te preocupa a ti en ese momento es los bulos, es decir, lo mismo, o sea, estás poniendo al nivel, es que claro, los que me critican a mi mujer y a mi hermano y a mi no sé cuántos y lo bulos sobre el accidente, o sea, en ese momento en el que están todavía... ¿Qué pintaba en esa comparecencia María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda? ¿Por qué estaba en esa comparecencia con Juanma Moreno? ¿Por qué consintió Juanma Moreno que María Jesús Montero estuviera ahí? ¿Qué pinta la ministra de Hacienda es que es candidata del PSOE en Andalucía? Es decir, el tío que se lleva a una ministra que no tiene nada que ver con el accidente a la comparecencia, porque es la candidata del PSOE en Andalucía, nos dice que no politicemos el dolor. Claro. Váyase a esparragar, querido amigo. Queremos saber si el dinero que os habéis gastado en prostitutas podía haber evitado 40 muertos, hombre. Exactamente. Claro, y fíjate, y sin hablar de prostitutas, y yo he hablado de prostitutas, quiero decir, es que... Ha sido usted. Vale. No, también no, yo también, bueno, pero usted ha dicho prostitutas con un tono mucho peor. No, pero es que ayer, a lo mejor no delante de las víctimas, si es que había víctimas allí, pero es que es un momento para decirle enhorabuena, porque estaba Puente, enhorabuena, señor Puente, por decir que el tren vive el mejor momento de la historia. Enhorabuena por dedicar al mantenimiento de los trenes la menor cantidad posible. Y enhorabuena por otorgar contratos o permitir obras en los cuales se ha adjudicado obras a la empresa de la mujer de Koldo. Eso es. No sabemos si ese mantenimiento adjudicado, entre otras, a la empresa de la mujer de Koldo, donde trabaja la mujer de Koldo, no sabemos si eso tiene una relación de causa-efecto con el accidente. No tenemos la menor idea, pero el simple hecho de que se haya dedicado dinero de mantenimiento de vías a la corrupción, el simple hecho de que se haya dedicado, de que no se haya dedicado la cantidad suficiente al mantenimiento, eso debería determinar la inmediata dimisión del ministro y de todo un gobierno. Lo de ayer fue infame, fue asqueroso. Yo estoy muy indignado. Estoy tan indignado que yo creo que mejor que decir algo, voy a leer lo que dije ayer, no por nada, ¿no? Pero en España, por cierto, le voy a corregir a don Luis del Pino mínimamente. En España, Koldo García, el del Puticlub, fue hasta hace muy poco miembro del Consejo de Administración de Renfe Mercancías, de la sociedad Renfe Mercancías, y de Puertos del Estado, dos sociedades públicas. Es decir, eso fue Koldo García, además de hombre de confianza del presidente del gobierno y del ministro de Transportes. El de las putas. El de las putas se llevaba dinero por ser consejero de Renfe Mercancías. Además del dinero que se llevaba de la empresa Azbi, que fue una de las que participó en las obras de acondicionamiento de la vía, ¿no? Claro. Y además del dinero que se llevaba su pareja, de Árido Sanfersa, que fue la que suministró el balasto para las vías, que no tenía las garantías de calidad, según denunciaron los otros que participaron en el concurso. Señor Sánchez, rueda de prensa, hubo una periodista, no sé de qué medios, si lo sabéis me lo decís, una periodista ayer que cuando el infame, porque qué infamia la de Sánchez, dio el punto final a esa semicomparecencia, hubo una periodista que dijo, ¿por qué no podemos hacer preguntas? No sé si lo escuchasteis, una chica dijo, no se puede hacer ninguna pregunta, y el Pedro Sánchez puso esa cara de psicópata que tiene mirando al cielo. Bueno, pues en ese momento alguien tenía que haber dicho, perdone, ¿se ha robado dinero de las vías? ¿Se ha gastado dinero de las vías en putas? Koldo García, el del Puticlub, era consejero de Renfe Mercancías, que es otra sociedad. Pero quiero decir, se ha gastado dinero, se ha dado 5.000, no sé, no recuerdo esta cantidad, en este momento la cantidad que se ha dotado para Rodalías, para la transferencia de la Generalidad de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña de Cercanías, que parece que era imprescindible. Se ha financiado a la Generalidad de Cataluña en detrimento del mantenimiento del AVE. ¿No se siente usted culpable? Esto hay que decirle a esa banda, porque es una banda. Sí, no, y además, lo que ha dicho don Luis, de esa imagen en la que aparece María Jesús Montero junto a el ministro Puente, y también aparece Pedro Sánchez y aparece Moreno Bonilla, yo creo que ahí también hay una responsabilidad por parte del Partido Popular que no debe consentir, o por lo menos, si ellos están ahí, están retratando, digamos, una
complicidad con una imagen del bipartidismo repugnante. Yo, de igual manera que ayer también se suspendió la reunión que tenía Feijóo con Pedro Sánchez precisamente por este accidente, yo creo que el Partido Popular o cambia el chip en el sentido de que con esta mafia infecta de la que estamos hablando, de que se han gastado dinero en prostitutas, en cocaína, las empresas del señor Koldo estaban aquí, no sé cómo pueden consentir encima meter a la señora Montero ahí, porque como es la candidata a Andalucía, para que aparezca una imagen en la que el bipartidismo están ahí preocupados después de toda la bazofia que estamos escuchando todos los días en los medios de comunicación. Entonces, yo no puedo entender que no salgan de ese marco el Partido Popular, ¿eh? De igual manera que en Aragón quieren hacer un debate solamente a dos partes, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Aquí hay un gran problema, y lo dicen los ciudadanos que yo me encuentro. Yo estoy en Vox y estamos en otro marco, ¿no? Hemos salido de ese marco repugnante de un bipartidismo corrupto que lo que está haciendo es dando lugar a estas situaciones de corrupción y estos desastres que estamos viendo, pero yo creo que o el Partido Popular sale de ese marco o se hundirá en ese marco también tan repugnante en el que yo digo, ¿cómo puede consentir un señor que diga, bueno, pues está esta señora que no tiene ningún tipo de competencia, ningún tipo de responsabilidad ahí luciendo el machito al lado de Pedro Sánchez en un pedazo de accidente que han muerto un montón de españoles tristemente, y encima ahí no sé qué están presumiendo, qué es lo que pretenden reflejar y proyectar de imagen, una imagen repugnante, y en el momento que el Partido Popular va allí, se calla la boca, porque yo no solo que participa de esa imagen, sino que vuelvo a repetir, Feijóo tenía una reunión con Pedro Sánchez, con un tío que es el dueño y es el número uno de esa mafia infecta que se suspendió precisamente por este trágico accidente, pues yo no sé a dónde vamos, ¿eh? Porque es que la gente está desesperada ya de lo que estamos viviendo. Sí, es que esto hay un informe constante de corrupciones, de desastres. Es la enésima desastre humano, de infraestructuras, de esta panda con la que estamos gobernando, unidos a separatistas, a etarras, a chusma de todo layo, con amnistías a delincuentes, con separatistas que se van, con reuniones tal, con el secretario del Partido Socialista en la cárcel. Ya está bien, hombre. ¿De qué va el Partido Popular? ¿De qué va? Yo entiendo que quizás es necesario un debate, no sé si dentro del Partido Popular o fuera, no lo sé, pero yo discutía conversaba el otro día con una persona cercana a Vox, por cierto, sobre la institucionalidad, ¿no? O sea, sobre si reunirse con el presidente del gobierno en un momento como este es, digamos, necesario por un respeto institucional, o si hay que conservar la institucionalidad. Yo entiendo las dudas. Yo voy a intentar de verdad ponerme en el lugar de los demás. Yo entiendo esas dudas. Lo que pasa es que estamos en un momento en que esa institucionalidad se ha roto. Respetar una institucionalidad secuestrada es muy discutible. Es decir, yo creo que hay que tener un respeto a la figura de la presidencia del gobierno, de las instituciones, del Congreso, pero es que estamos en un momento en el que, yo lo digo para provocar, pero es verdad, estamos en un momento en el que gobierna ETA. Estamos en un momento en el que el presidente del gobierno, por medio de Zapatero, por medio de Delcy Rodríguez, por medio de quien sea, el presidente del gobierno es objeto de sospechas fundadas de ser colaborador de un régimen asesino, de varios regímenes asesinos. Estamos en un momento en el que Zapatero, el colaborador íntimo de Sánchez, es decir, en que Ábalos mismo eran aliados, no solo de Venezuela, sino en el caso de Zapatero, aliado a sueldo de China, con un lobby de los intereses chinos en España. Es decir, ahora mismo la presidencia del gobierno es una institución a la que hay que rendir algún tipo de respeto. Yo tengo mis dudas. Entonces, visita ayer el presidente del gobierno o va al lugar de... Iba a decir el lugar del crimen, yo, en fin, voy a esperar a Sí, mañana. El lugar del crimen. Visita el lugar del crimen y empieza, y primero se trae apuesta, es que yo le confieso que no había visto la imagen, es que no quise mirar mucho, se trae a la candidata apuesta, se trae a María Jesús Montero apuesta. Es repugnante. Pero qué asqueroso es. Y, bueno, entonces, si ya en ese momento seguramente el presidente de la comunidad autónoma no debería haber asistido junto con esta persona, pero bueno, repito, entiendo las dudas,
En ese momento, antes de empezar el acto, le dice, esa señora que se vaya ahora mismo, esto es un acto institucional, esa señora que se vaya ahora mismo, y si no me voy yo. Eso es lo que hay que hacer. Efectivamente. Hay que tener valor, y uno se puede equivocar en los gestos públicos, pero también debe saber rectificar. Son unos miserables. Es decir, María Jesús Montero es la responsable política, en mi opinión más que política, pero es la responsable política de otras cosas, que no se haya restituido los más de 700 millones de euros robados a los parados andaluces. Robados, utilizados para malversar y gastados en una no despreciable medida en putas y en cocaína en la Junta de Andalucía. Eso era María Jesús Montero y eso es María Jesús Montero. Entonces, ya está bien, o sea, el respeto a los muertos y el respeto a los familiares que están todavía buscando a sus familiares desaparecidos, que estarán seguramente muertos en casi todos los casos. El respeto es precisamente no reunirse con las personas que están despreciando a estas personas que viajaban en el tren. Yo ahora mismo estoy pensando, de verdad, estoy pensando en los familiares, en los supervivientes, porque son los que ves, ¿no? En la niña de 6 años que ha perdido a toda su familia. Sí. Terrible, que la habían llevado a Madrid como regalo de Reyes a asistir a un partido del Real Madrid. A la niña, sí, a los que tenemos perro, bueno, y no hace falta tener perro para eso, pero entendemos a esa chica que estaba diciendo, por lo menos encontrar a mi perro, ¿no? Porque estaba diciendo, mi hermana estaba protegiendo al perro, no puedo hacer nada en este momento por mi hermana, a ver si encuentro a mi perro. Los perros son muy, 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 muy secundarios a las personas, ¿no? Siempre. Pero son un consuelo, ¿no? Son el consuelo. No sé si ha perdido a su hermana estaba embarazada, ha tenido un traumatismo grande, no sé qué ha sido de su hermana. Dice, bueno, en este momento no puedo hacer nada por mi hermana. Si alguien ha visto a mi perro, por favor, que lo encuentre, porque iban con el perro en el tren, ¿no? Es decir, es la pérdida de lo más sagrado, ¿no? que es la vida y la seguridad que te tiene que dar el estar, o sea, tú pagas unos impuestos y un billete de tren para que alguien te lleve seguro por una vía, ¿no? Y resulta que los responsables de esas vías, no de esos trenes, sino de esas vías, han contratado a una puta en esa empresa, porque era la puta del ministro. Entonces, es asqueroso. Perdón, yo planteaba la duda antes de entrar en este programa con don Luis si se puede decir estas cosas o no por respeto a los muertos. Pues, yo no tengo ninguna duda. Es más, es que quienes están diciendo no politicéis la tragedia son los corruptos, sí. Son los que se han gastado la pasta en llevárselo crudo y en colocar amigos. O sea, es que estamos viendo que el presidente de Renfe ha metido en unos pocos meses a gente de Sumar, a gente allegada a él, al community manager de Óscar Puente. Todo eso lo estamos pagando con nuestro dinero. Y ese dinero resulta que por ir a eso no va a mantenimiento de las vías. Y estamos todos avisando desde hace muchísimos meses. Oiga, que el servicio ferroviario cada vez es peor. Oiga, que cada vez hay más incidencias, retrasos porque en la vía ha pasado no sé qué. La gente asustada poniendo vídeos en las redes de cómo está temblando el tren hoy. Que no es normal que los trenes tiemblen, hombre. ¿Y cómo es posible que no hayan hecho nada toda esta panda de golfos? Pues porque no tienen tiempo, están 24 horas al día pensando en cómo robar un poco más. Hace una semana yo estaba en Chamartín esperando el tren de cercanías y había unos argentinos que estaban sorprendidos, una pareja argentina, por el mal funcionamiento, ¿no? Y entonces en un momento entablamos conversación, porque es que en la estación de Chamartín no es que funcione mal por las obras, es que ni siquiera, o sea, el tren que vas a coger te lo dicen a última hora, lo suspenden a última hora, es una cosa demencial. Y yo les decía, mire, es que esto funciona mal desde hace unos pocos años, esto funcionaba perfectamente, y ahora funciona mal porque lo dejan. Y ellos decían, bueno, pero el AVE por lo menos funcionará bien, ¿no? Y yo decía, el AVE funciona fatal, y el AVE, los trenes españoles en general eran unos trenes que funcionaban muy bien,
Muy bien. Que funcionaban muy bien. Muy bien. Y Yo además tengo... es un servicio estupendo. Yo me acuerdo cuando se fundó el AVE y años posteriores, venía gente del extranjero y además les encantaba, siempre llegaba de manera puntual, pero Claro. digo, la decrepitud de las infraestructuras es brutal y resulta que si tú en un momento dado lo criticas, te dicen que eres un antipatriota o cosas de estas que son propias además de regímenes absolutamente totalitarios, ¿no? Cuando hablábamos antes de lo de la institucionalidad y tal, que incluso Feijóo dijo, si no se respeta al presidente, la presidencia del gobierno, no se respeta a España. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar a los españoles, porque todas estas instituciones, su origen lo tiene en la ciudadanía, en la sociedad española, que es la fuente de la soberanía. Y quien no respeta a los españoles, pues no puede pretender un respeto institucional. Quien no es que defeca en los españoles este gobierno, y estos responsables políticos. Entonces, ¿cómo puedes tener un respeto institucional en este tipo de gentuza que, como dice usted, se contratan a una prostituta de un ministro que ahora mismo está en la cárcel para que haga labores dentro de un consejo de administración de Adif, o se gasta el dinero en cocaína, o se va con prostitutas a un parador en Teruel, o cosas de este tipo, ¿no? Es decir, las instituciones lo que tienen que hacer es respetar a los españoles, y cuando las instituciones se gastan el dinero en esta mierda, pues ya no son instituciones respetables. Señor Feijóo, señor del Partido Popular, etcétera, ¿no? Entonces, ya está bien, o sea... ¿Y luego qué mierda es esto? Perdón por la... Perdón, no, sí, pero qué porquería es esto que dijo el presidente del gobierno de que cuando hay un desastre de estos, las víctimas lo que piden de las instituciones es unidad en el dolor y unidad en la respuesta. Vamos a ver, primero, las víctimas es que no le están pidiendo que les ayuden a recuperar los cuerpos de sus seres queridos y que les dejen en paz, que no les digan estupideces, no están pidiendo nada. Lo que le estarían pidiendo, o le pedirán o le reclamarán en su momento son responsabilidades penales o políticas por sus pérdidas. Pero no están pidiendo nada, lo que están pidiendo es que no moleste, que no convierta una tragedia en un acto electoral. Esto le están pidiendo en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es esto de unidad en el dolor? Váyase usted al cuerno. O sea, ¿qué es esto de unidad en el dolor? Usted no sabe lo que es el dolor. Usted no sabe lo que es el dolor. Es como traducción al español desde el Sánchez. Como no tengo a quién echarle la culpa de esto, está claro que nuestra corrupción ha llevado a al menos 40 muertos, pues entonces no politicéis el dolor, no me critiquéis. O sea, básicamente. Sí. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. De la Z a la A, Zarzuela, dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí.
Ya sabes que la noche solamente es para líderes. Y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes. En Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:03, 8:03 en las Islas Canarias. Se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Matías Jove, de la Asociación Cuba en Transición. Buenos días, don Matías. Buenos días, don Luis, encantado de estar aquí. Que ya ha estado varias veces aquí en Mañanas en Libertad. Estamos en estos momentos en una situación en Venezuela donde por primera vez pues se ha abierto la puerta a la libertad. La puerta se está abriendo poquito a poquito. Han salido ya aproximadamente unos 150 presos políticos de los 820 que había censados por el Foro Penal venezolano. Está la nueva vasalla de Donald Trump, Delcy Rodríguez, obedeciendo las órdenes que le llegan de Washington. Por ejemplo, pues de las primeras exigencias, además de la liberación de presos, fue que se modificara la ley de hidrocarburos para que entren a saco los gestores estadounidenses a gestionar el petróleo venezolano y deje de fluir hacia Irán, China, Rusia, Cuba. Y yo me imagino que una tercera petición que habrá hecho Estados Unidos es que salgan de Venezuela los 30.000, más de 30.000 cubanos que hay en Venezuela en estos momentos, según la última conversación que tuvimos. ¿Sabemos en qué estado está eso? Porque hemos visto que los 32 cubanos que murieron en la operación de detención de Maduro sí han regresado a Cuba. ¿Y los restantes siguen allí en Venezuela? ¿No siguen en Venezuela? ¿Cómo está el tema? Lo que hemos escuchado es que ha habido una orden absolutamente clara de que tienen que salir los cubanos de ahí. Pero orden emitida por Estados Unidos. Por Estados Unidos, porque la naturaleza del régimen venezolano y del régimen cubano, al final, para entender conceptualmente, podemos hablar de dos estados fallidos, incapaces de proveer de lo más mínimo a sus poblaciones y dominados por una corporación criminal transnacional, en el sentido de que no se fija si es la bandera cubana o la bandera venezolana la que está detrás, y lo que está detrás es una misma organización que estaría vinculada con el narcotráfico y declarada organización terrorista por Estados Unidos. Lo que ha dicho Marco Rubio y lo que parece que va a buscar Estados Unidos es estabilizar el país, extirpar toda la esfera y la influencia por parte del terrorismo y del narcotráfico para garantizar una transición ordenada, pero primero ese es el primer paso que tienen que dar, ¿no? Y para eso es fundamental la salida de los cubanos. Bueno, ¿cómo ve usted la evolución futura de Cuba ahora que el dinero y el petróleo venezolanos van a dejar de fluir para sostener al régimen cubano? Pues se abre yo creo que un periodo de esperanza que no existía apenas hace un mes,
porque Cuba cuenta con una situación privilegiada para el futuro, en el sentido de que tiene un exilio tremendamente próspero, tiene unas perspectivas de inversión muy importantes, tiene una posición geográfica envidiable, y parece que hay una voluntad clara de que en Cuba pues haya un país próspero y que pueda tener un futuro, ¿no? Se estaban ahogando hace unos meses, pero llevan así 66 años, ¿no? Entonces yo creo que aquí no nos podemos hacer ilusiones y hacer un brindis al sol. Creo que lo que viene y lo que queda va a ser muy duro, pero el pueblo cubano se merece una salida, y creo que hay una ventana de oportunidad que ojalá lo consigan. ¿Cómo interpretamos los mensajes contradictorios que están llegando desde Cuba? Porque por un lado hemos visto como Díaz-Canel en una reunión del partido animaba a que se hagan la pregunta a los miembros del partido de si, oye, las cosas que funcionan mal en Cuba no serán responsabilidad nuestra, pero por otro lado pues salía hace un par de días a decir que si los americanos pretenden hacer con nosotros como Venezuela, les plantaremos cara, y entonces han tomado legislativamente las medidas previas a la declaración del estado de guerra y tal. Estamos hablando de que Cuba está ya bajo la mesa negociando con Estados Unidos y tiene que usar una retórica para las masas que encubra eso, o realmente hay dentro del régimen divergencias en cuanto a qué demonios hacer ahora, si resistir o rendirse. Divergencias puede existir, que esas divergencias han salido a la luz es absolutamente imposible en un régimen comunista totalitario como el cubano. Pero yo vuelvo otra vez al punto anterior. Cuba no existe. Díaz-Canel es un presidente absolutamente vinculado a la voluntad de la familia Castro, que es la que está utilizando el país como si fuera un paraguas o un trampantojo, que está por encima, que les ofrece una legitimidad, una soberanía, un territorio para lo que hay debajo, que es una red criminal vinculada al narcotráfico y a lo peor de cada casa, ¿no? Entonces Cuba, el régimen cubano, la familia Castro, esa red sigue necesitando de un país que le dé cobertura, pero ese país no tiene ni salida desde el punto de vista económico. Ha perdido el 25% de la población desde la pandemia. Están peleándose, no pueden garantizar más que una comida al día, en una situación absolutamente precaria, con apagones continuos, donde ya la represión, que es lo único que les ha funcionado durante los últimos años, es incapaz incluso de garantizar una mínima paz social en la isla, ¿no? Entonces lo que tienes es un país fallido, un Estado fallido, un país fracasado, pero que es tremendamente útil a un modelo exitoso. El otro día daban las cifras de las ganancias que había percibido el Cártel de los Soles, en el que están Cuba como Venezuela durante estos años, desde su llegada, y son $3 trillones, con trillones americanos. Sí, tráfico de cocaína. O sea, 3 billones, que no es poco. Con tráfico de cocaína, tráfico de oro y blanqueo de dinero. Con esto se pueden comprar muchísimas empresas, muchísimos medios de comunicación, muchísimas voluntades, y no estamos hablando de un modelo fracasado. Tú tienes un país fracasado que está cubriendo un modelo criminal, que es lo que hay que apuntar y entender su naturaleza, porque si fallas en el diagnóstico, fallas también en la solución. En Venezuela, una de las... Perdón, iba usted a preguntar algo. Un modelo internacional de éxito, como dices, en la delincuencia transnacional, y del Foro de Sao Paulo también tiene vínculos directamente, ¿no?, con toda esta mafia, ¿no? Está muy bien. Cuando cae el muro de Berlín, en el año 1989, las fuerzas de izquierda en Iberoamérica se unen, o lo que queda de alguna forma, se une en forma de Foro de Sao Paulo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro. Este proyecto, que parecía que iban a recoger las cenizas, se ve envalentonado con la llegada de Hugo Chávez en un momento en el que Venezuela y el precio del petróleo está por las nubes. Con esos medios,
comienzan a financiar muchísimos proyectos de izquierdas y empiezan a exportar ese socialismo del siglo XXI o revolución, ¿no?, adaptándolo a cada país, y en España eso se llama Podemos, ¿no? O sea, la capacidad que ha tenido ese proyecto de llegar a distintos países de forma muy efectiva es tremenda. Por eso hablo, y no me gusta hablar, o sea, de un proyecto de éxito del mal, ¿no? O sea, que muchas veces tendemos a minusvalorar la capacidad de influencia que ha tenido Cuba, Venezuela, y ha tenido mucha. Nos están colonizando, o en parte hay una perspectiva donde podemos hablar de la gran influencia que ha tenido la extrema izquierda y ese proyecto en España, ¿no?, cuando eso hubiera sido impensable hace una generación. Ya, pero la emergencia también de países fuertes dentro de los PICs, como puede ser China, también tiene que ser un impulso, digamos, para todos estos foros transnacionales, ¿no? China o Rusia, ¿no? Efectivamente, hace año 2000, yo creo 2004 o 2005, Joseph Fumayer publicó un artículo muy interesante que hablaba de la penetración de Irán en América Latina. Era el título del libro. Y lo que venía es a contar cómo a través de Cuba y de Venezuela, que insisto es exactamente lo mismo, se estaba abriendo la puerta a la entrada de organizaciones terroristas de extrema izquierda y también por parte de China en toda la región, ¿no? Y entonces esto es lo que realmente preocupa a Estados Unidos, porque lo que estamos hablando es de Venezuela como un escenario más de un conflicto más importante, más global, en el que efectivamente estarían China y estaría Hezbollah y estaría Hamas. O sea, hemos visto denuncias de cómo en la isla Margarita se estaban entrenando terroristas de Hezbollah, ¿no? O sea, es las vinculaciones entre Cuba, Venezuela y toda esta red de organizaciones criminales internacionales, pues está sobre la mesa. ¿Cuántos etarras había refugiados en Venezuela? En Venezuela el otro día Daniel Portero hablaba de 10 etarras refugiados. No daba los datos en Cuba, que yo tampoco lo sé, pero debe haber también unos cuantos. No me atrevo a decir una cifra, porque durante mucho tiempo han servido como refugio o santuario no solo de etarras, sino de terroristas de todo el mundo, ¿no? Y además en España el tema de etarras refugiados en Cuba se había vinculado siempre a un acuerdo que existió en el año 84-85 entre el gobierno de Felipe González y el gobierno de Francia. Cuando Francia no cooperaba en la lucha antiterrorista, se llegó a una especie de decisión salomónica y dice, bueno, los llevamos a Cuba. Pero estos 7 fueron los únicos etarras que llegaron a Cuba fruto de un pacto entre el gobierno de España y Francia. Y luego llegaron muchísimos más. Se conoce al menos 30 etarras que llegaron a la isla y de forma clandestina y que fueron recibidos en Cuba y que hicieron vida que los propios cubanos no podían hacer. Estos etarras podían montar empresas, podían exportar, y algunos de ellos, el caso de Nicaragua es paradigmático, colaboraron en redes terroristas coordinadas desde La Habana. La inteligencia de La Habana, por ejemplo, coordinó una veintena de etarras que operaban en Managua y que proveían de armas, pasaportes falsos, explosivos a la guerrilla en El Salvador, y que desde ahí crearon una especie de internacional del secuestro, donde hicieron secuestros en México, en Brasil, en toda la región. Algunos de estos cubanos dirigieron en España, tuvieron una cabeza de puente con un tipo de la inteligencia cubana que se llama el Gato Valenzuela, que de alguna forma coordinó el secuestro de gente tan importante como Emiliano Revilla. Emiliano Revilla le hicieron seguimiento como 13 miembros del MIR chileno, coordinado por este agente cubano, y donde estos agentes habían sido todos entrenados en los campos de entrenamiento que tenía Cuba, precisamente para entrenar en contrainteligencia, en el uso de explosivos, en seguimientos. O sea, el papel de Cuba y su vinculación con ETA va mucho más allá de refugio, porque etarras han cooperado en el terrorismo en toda esa región y cubanos han operado en España y han ayudado a ETA en secuestros y en acciones terroristas. Y Cuba tampoco ha pedido perdón,
y Cuba tampoco ha ayudado a esclarecer los muchísimos atentados y acciones terroristas que todavía no están por esclarecer, y España siempre acabó con esto, pero seguimos financiando a Cuba y es el país de toda la región que más deuda tiene con España. Entonces, lo que estamos viendo es el peor de los escenarios, es que hemos estado financiando de alguna forma el terrorismo que nos ha estado afligiendo durante estos años. ¿Puedo? No, esto que está contando Matías no es solo de cara al pasado, no está hablando de lo que contribuyó los servicios cubanos al terrorismo y a la expansión comunista en todo el mundo, está hablando de futuro. Yo le voy a pedir, sé que no viene a esto, don Matías, pero no es la primera mesa redonda que organiza usted, de la que voy a hablar, pero la próxima semana usted promueve una mesa redonda en la que precisamente una de las cosas que se habla es sobre geopolítica, y precisamente lo que se expone es esa colaboración que no es abstracta, sino que es concreta, entre la estrategia de las narcodictaduras hispanoamericanas con el régimen iraní y con los intereses chinos. Yo le ruego, si al director de este programa le parece bien, que... A mí es irrelevante si me parece bien, usted hace lo que le da la gana siempre. No, porque es que yo no he aprendido, o sea, me queda todo por aprender, pero sobre la realidad de las narcodictaduras y sobre la realidad de lo que supone, no he aprendido nunca tanto como en lo que ha organizado Matías Jové, y la semana que viene precisamente hay un acto el día 29, una mesa redonda en la que se va a hablar de esto. Sí, es una mesa redonda que ha organizado la Fundación Universitaria Española, y que yo creo, yo estoy muy, muy orgulloso de quién va a venir, porque van a venir 5 referentes para hablar de 5 amenazas a Occidente en un momento en el que es una llamada a despertar, ¿no? Va a venir Maybor Petit, que probablemente es la periodista venezolana que ha seguido con más intensidad todos los casos de narcotráfico en Venezuela, el Pollo Carvajal, todo lo que estamos siguiendo, porque ella cubre toda esa información en el Tribunal de la Corte Sur del Distrito de Nueva York. Va a venir Nico de Pedro, que yo creo que es una de las personas que más sabe de la amenaza rusa y que conoce muy bien la naturaleza de Rusia en este momento. Javier Gil Guerrero, que va a hablar de Irán y de cómo estamos ante una amenaza que funciona en red, o sea, que no son compartimentos estancos en un momento en que la situación de Irán es tan delicada como lo está pasando en Venezuela y en Rusia. Va a venir la directora de Epoch Times, que es un periódico que se focaliza mucho en la información de China y que va a hablar del elefante en la habitación, que efectivamente es China. Y luego va a hablar una persona muy importante, que es Mike González, de The Heritage Foundation en Estados Unidos, para hablar de las amenazas internas que tiene Occidente, ¿no? O sea, de cómo la debilitación interna supone también una amenaza a nuestro estilo de vida definir Occidente es un lío, porque todos sabemos exactamente qué es, pero no voy a entrar en ese tema, ¿no? Yo creo que por el nivel de los ponentes va a ser una mesa redonda de lujo y no es porque lo estemos organizando nosotros, pero todo el mundo está más que invitado o a asistir o a verlo después, porque creo que merecerá mucho la pena. ¿Dónde es? Es en la Fundación Universitaria Española, que está en la calle Velázquez, Alcalá 93, sí. Alcalá 93, y es el jueves 29 a las 7 de la tarde. Muy bien, pues queda hecho el anuncio para todos aquellos de nuestros oyentes que quieran pasarse. ¿Es entrada libre? Es entrada libre con registro previo. ¿Con registro a través previo? de Internet, que os lo mandaremos luego para poner en las redes sociales. Bueno, supongo que en la página de la Fundación Universitaria Española estará cómo registrarse para el acto, ¿no? Así es. Ahí está la invitación y no hace falta más que enviar un correo electrónico. Pues es muy interesante. Es muy interesante y estáis todos invitados. Sí. Luego, Volviendo al tema de Cuba. Me interesa cómo se está viendo en la comunidad cubanoamericana lo que ha pasado en Venezuela y lo que puede ahora pasar. Está en Estados Unidos, y es una suerte haber estado la semana pasada con motivo del 60 aniversario de la Tricontinental.
existe una sensación de cambio de ciclo. Disculpe, luego me explica qué es la tricontinental, porque no tengo ni idea. Pero existe una sensación de cambio de ciclo. Una sensación de cambio de ciclo y vinculada a la determinación del presidente Trump. O sea, la extracción de Maduro era absolutamente impensable. Hace apenas, eso pasó el 3 de enero, pero lo siguiente, y todo el mundo todo el mundo que conoce bien las relaciones entre Venezuela y Cuba, la siguiente pregunta es ¿y Cuba qué? Y eso se está produciendo, esa pregunta, ahora mismo en el seno de la Casa Blanca, con un aliciente, y es que Marco Rubio no solo es de origen cubanoamericano, sino que además ha seguido temas de seguridad nacional y de Cuba durante muchísimos años. Él conoce perfectamente la naturaleza del régimen, las amenazas que esto supone para la seguridad nacional, y yo creo que en un momento en el que la determinación del presidente Trump está más que probada, ¿no? Entonces se abre lo que decía antes, ¿no? Una ventana de oportunidad que no sé en qué va a consistir, pero sí que ha habido declaraciones públicas y promesas diciendo que algo va a cambiar en Cuba. Bueno, pues esperemos que sea así. Yo creo que lo agradecerán tanto los cubanos de Cuba, bueno, sobre todo ellos, pero también los cubanos que viven en el exilio. Hablamos de que más del 20% de la población cubana está en el exilio, ¿no? Bueno, mucho más. El 20% es la población que han perdido desde la pandemia. Y además estamos hablando de un exilio tremendamente próspero. Si uno conoce Estados Unidos, Miami, el acento cubano o el legado de los cubanos en esta ciudad ha sido muy importante, no solo para esa zona, sino también para el devenir de Estados Unidos en los últimos 50 años, por lo menos, ¿no? Han tenido una influencia muy importante ahí. Porque de Cuba se fue una masa de población con un grado de formación muy alto, como media, o sea, se fue gente de todo tipo, pero era una inmigración a Estados Unidos, un exilio muy formado, muy emprendedor. O sea, los cubanos, son un motor económico, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y hasta tal punto es así que yo personalmente alguna vez, pues hablando con unos y con otros, he detectado, ¿cómo diría yo?, una cierta sensación de complejo de superioridad de los cubanoamericanos con respecto a otros inmigrantes hispanos, en el sentido de que, bueno, les miran un poquito por encima del hombro a los inmigrantes mexicanos y cosas por el estilo, ¿no? La realidad del mundo hispano en Estados Unidos es tremendamente compleja. Incluso el exilio cubano tiene como distintas fases. La primera fase, que es además donde hay historias verdaderamente ejemplares y bonitas, es por ejemplo la operación, aquí de Peter Pan, ellos decían Pedro Pan, la operación Pedro Pan, ¿no? Que salen niños dirigidos por distintos colegios católicos de La Habana y distintas partes de Cuba, y son los que llegan ahí sin apenas medios, acaban creando verdaderos imperios empresariales. Ellos, lógicamente, acaban proyectando sus vidas como ejemplares, y cuando ven historias, pues, que están buscando ayudas más que emprender, pues se producen esas, ¿no?, estas tensiones a veces sobre, ¿no? Sí, pues porque nosotros sin ayuda ninguna nos hemos abierto camino a base de sacrificio y hemos, partiendo de la nada, llegado a emporios empresariales, sí, ¿no? Yo tengo familia allí en Miami, lo conozco bien, sí, he ido varias veces, y es verdad que son gente muy emprendedora. Los abuelos de mi tía salieron de allí, de Cuba, tenían una cementera, se la embargó y tuvieron que salir corriendo en un avión con toda la familia sin nada, y eran empresarios que funcionaban bien en Cuba, y la verdad es que Estados Unidos les dio la oportunidad de que con trabajo y esfuerzo al final te da prosperidad y te da la capacidad de tener, pues, una vida y una alternativa que es verdad que ha hecho cohesionar a una sociedad cubana dentro de Miami de una manera brutal, un desarrollo y una prosperidad que además se ha extendido a todo el estado de Florida y a todo el sur de Estados Unidos, y es verdad que los cubanos tienen una fuerza importante y además tienen una identidad y una cohesión, digamos, dentro de lo que es la comunidad hispana a nivel americano,
muy, muy importante y además una identidad propia, ¿eh? Y además luego tienen una lucha desde el punto de vista político con respecto a Cuba, sobre todo los más mayores. Luego los más pequeños también tienen esas reminiscencias, pero hay una identidad muy fuerte, digamos, en la identidad cubana, y en contra, digamos, claro, del castrismo y del comunismo. Y dentro de eso que te quería preguntar también, una cosa muy interesante de lo que vais a hablar la semana que viene, me parece, es lo que has dicho de Mike González, que habla de los problemas internos que tiene Occidente. Hay una cosa interesante también, que es la implicación de la Internacional Socialista, Internacional Socialdemócrata, que preside Pedro Sánchez, por ejemplo, en la complicidad con estos foros narcoterroristas, comunistas o neocomunistas, tal, porque estamos viendo que hay vasos comunicantes a nivel, digamos, de colaboraciones que antes no eran tan nítidas antiguamente, sino que últimamente, en las últimas décadas, hay una colaboración con políticos del corte, pues eso, de Zapatero, José Bono, Borrell, gente, Felipe González, pues no sé, pero más o menos ya empezaron ahí, Pedro Sánchez, y esa conexión de una socialdemocracia que en Europa, pues digamos, se enfrentaba al comunismo en su momento, pero ahora poco a poco pues lo que ha hecho es blanquear todos estos regímenes, colaborar con ellos, subvencionarlos incluso, como decías tú antes, de Cuba, y una colaboración muy estrecha con un emporio internacional terrorista neocomunista, con naciones muy emergentes como China, que es un problema para Occidente. Esa internacional socialista que está metida como una opción política moderada dentro de los países occidentales, es un verdadero peligro, ¿no? Mike González efectivamente tiene un libro en el que analiza muy bien y traza, bueno, iba a decir, una trazabilidad perfecta entre el comunismo duro, tradicional, y lo que hemos venido a llamar el marxismo cultural, ¿no? O sea, cómo se ha transformado buscando estratégicamente controlar los resortes de lo que llamamos batalla cultural, ¿no? O sea, cómo ese comunismo, y él te cuenta cómo lo han hecho, ¿no? O sea, cómo las figuras de ese comunismo duro se transforman en un momento determinado. Él habla de Bill Ayers, que era uno de los líderes de Weather Underground, que era una organización terrorista que actuó en Estados Unidos en los años 60 y que acaba siendo un profesor de los que impulsan la penetración, ¿no?, de todos estos temas de izquierda radical en los colegios norteamericanos. Ese proceso es el proceso que se produce del modelo cubano al modelo venezolano. El modelo venezolano, no nos olvidemos, llega a mandar y llega a crear una dictadura atroz que está ahora mismo en la Corte Penal Internacional, de la ley a la ley, como se decía en España con la transición, ¿no? O sea, no hay un salto de legitimidad en el cambio de régimen de Hugo Chávez, sino que es poco a poco lo van penetrando, y van penetrando las instituciones y además todos los centros culturales. Entonces, a mí me parece muy interesante este libro de Mike González, porque te va contando cómo con el dinero público norteamericano han ido cooptando todas las organizaciones culturales en Estados Unidos. Exacto. Por eso uno de los proyectos de Mike González ahora mismo, y yo creo que ha triunfado, y creo que los españoles debemos estar orgullosos, es desmantelar en parte de este engranaje cultural. En particular, Mike González, la administración Trump, ha derruido gran parte de la leyenda negra que sobre España se estaba exponiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos había existe un museo, una red de museos que se llama Smithsonian, que habían aprobado la creación de un museo latino. Ese museo latino era el peor de los horrores. Había 3 salas. La primera era todo el mal que había hecho España en la región. Entonces todo lo peor de la leyenda negra estaba ahí, pero además exagerado, o sea, era tan burdo que cualquier español salía ahí, horripilado. Pues esto lo han cerrado directamente, porque con el dinero norteamericano se estaba financiando esa primera capa, ¿no?, de cultural, que sirve para legitimar pues todas las acciones posteriores, ¿no? Entonces yo creo que esa transformación, esa mutación
del comunismo tradicional al socialismo del siglo XXI ha operado en Estados Unidos y qué decir en España, ¿no? Así y en Europa, ¿no? Y en Bruselas. Bruselas es un foco. Bueno, muchísimas gracias, don Matías. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y continuamos con la tertulia hablando de algunas otras cosas nacionales e internacionales. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...9:34 minutos, 8:34 en las Islas Canarias. Llegaba hace un par de días desde China una noticia que, bueno, parece una noticia menor comparada con otras que hablamos, pero la verdad es que la importancia estratégica es brutal. China, por cuarto año consecutivo, pierde población, vuelve a tener un mínimo de natalidad en 2025, solo 7 millones de nacimientos frente a 11 millones de fallecimientos, con lo cual se plantea para el gigante asiático a medio plazo un problemón de 3 pares de narices. Primero, la falta de jóvenes para trabajar. Segundo, el exceso de mayores en un sistema que tampoco cuenta con un sistema de pensiones decente. Y tercero, pues que estamos ahora viendo las consecuencias de la política del hijo único. Ahora, pues ya los chinos, en vez de obligar a la gente a tener un solo hijo, pues les quieren obligar a tener muchos más, porque es que la población está para abajo, ¿no? Sí, lo cual es increíble. Cuando antes, al principio de la mañana, explicaba usted la política del único hijo, lo hacía de pasada, sin explicar que no es que se fomentara tener un único hijo, sino que se obligaba a no tener más hijos con medidas coercitivas brutales. Y una de las consecuencias no queridas, o sí queridas, es igual para los chinos, una de las consecuencias de esa bárbara política del hijo único fue el infanticidio masivo de niñas. Porque cuando el primer hijo, sobre todo en los entornos rurales, en vez de ser un niño, era una niña, y con frecuencia era asesinada. Gracias, entre comillas, a esa política de hijo único, hasta tal punto de que en ciertos momentos se permitió tener 2 hijos si el primero era niña. Por eso
si ustedes conocen a chinos adoptados en España y en otros países, creo que casi sin excepción son chinas. Todas son niñas. Todas son niñas. ¿Por qué? Porque las niñas que nacían en gran medida las mataban o las abandonaban y eran adoptadas en Occidente. Esto es el totalitarismo en su mayor extremo. Se publicó hace unos días también una noticia relacionada con todo esto de los chinos que en Estados Unidos están teniendo centenares de hijos a través de gestación subrogada. Que no sé en qué medio leí esto, yo no sé si era en El Mundo, se apareció una noticia que a mí me llamó mucho la atención porque precisamente los problemas de natalidad los están abordando con el uso intensivo de tecnología, con unas implicaciones morales evidentes, y en Estados Unidos, ¿no? Porque con eso consiguen además la nacionalidad norteamericana. Entonces, no tengo aquí los detalles porque te lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero chinos con 100 hijos, literalmente, ¿no? A través de donaciones de espermatozoides, estas cosas, o sea, lo que permite ahora la tecnología y la ausencia de moral. Sí, noticia del 15 de diciembre de 2025. El titular en expansión era: multimillonarios chinos tienen docenas de bebés por gestación subrogada en Estados Unidos. Sí. Así es. Que lo inmoral. Y al ejecutivo de videojuegos Xu Bo se le atribuye la paternidad de más de 100 niños. Qué barbaridad. Pero que lo tremendo es que un Estado actúe coactivamente en este tema. O sea, lo que tiene que hacer un Estado es facilitar la vida de los ciudadanos y no poner, facilitar la actividad económica, facilitar que todo el mundo pueda buscar su felicidad y remover las trabas que precisamente el Estado en general pone a eso, los excesivos impuestos, las regulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo recuerdo, lo he contado alguna vez, pero hace mucho tiempo estuve en alguna comisión, o se me propuso para formar parte de alguna comisión sobre este tema, sobre el tema de la natalidad, de la familia o de la protección de la familia. Y yo no quise participar porque no era un experto, pero recuerdo que la primera vez que se me convocó, yo lo que dije es que más que en ese momento, más que estudiar las medidas, porque se planteaba así, las medidas de fomento de que hubiera de protección de la familia, lo que había que estudiar era el quitar las discriminaciones, las trabas que se le ponían a las familias, que se les ponían de muchas maneras. Es decir, el propio sistema fiscal, por ejemplo, penalizaba claramente a las familias, porque la renta, cualquier renta, debería ser computada como renta per cápita. Es decir, que si hay una familia de cuatro hijos, pues habrá que dividir los ingresos entre 6 para... Claro, y entonces yo recuerdo cuando alguien decía, ay no, porque entonces pagaría muy poco. Y yo, bien, o sea, que no quieres ayudar a las familias. Y es decir, la progresividad al final es eso, ¿no? El voto familiar no es ninguna tontería y es una cosa que se ha propuesto varias veces. Es decir, fíjense ustedes que los niños tienen todos los derechos que les concede la Constitución, salvo uno, que es el voto. Y entonces alguien dice, claro, no, pero es que un niño no puede votar. No puede votar, ni puede comprar cosas, ni puede administrar su patrimonio. ¿Quién lo hace en su nombre? Sus tutores legales, sus padres. ¿Por qué una familia con 4 miembros, con 5 o con 7 miembros no tiene 7 votos? Es evidente. ¿Quién llegamos a plantear en Vox en los primeros años? ¿Quién tiene que ejercer el derecho a voto hasta que sea mayor de edad? Sus padres, y si no se ponen de acuerdo, como en tantas otras cosas, hay mecanismos legales facilísimos para solventar eso, pero es evidente que en todos los sentidos, tanto político como económico, etcétera, se juega 7 veces más una familia que un individuo. Sí. Ahí hay unas implicaciones también morales importantes en relación a lo que es la dignidad de la persona, el derecho a la vida y todo esto, y el concepto, digamos, materialista también del ser humano, porque ahí sí que veo, claro, el Estado en un momento marxista o materialista chino hace cuentas y en un momento dado pues dice, oye, pues ahora mismo tenemos que reducir la población y al ser humano lo tratan como un trozo de carne con ojos y entonces dicen, oye, pues mira, ahora hay que matar a las niñas. En un momento dado vuelve a hacer cuentas y dice, bueno, ahora como tenemos una política
política de proyección imperialista y tal, y necesitamos más demografía, pues ahora fomentamos que se hagan niños, incluso multimillonarios que estamos viendo, que juegan, digamos, en ese capitalismo donde China participa también y tal, también con una concepción materialista. De pronto resulta que tenemos a un tío que es de una compañía de videojuegos multimillonarios y tiene 100 hijos a través de embarazos subrogados y cuestiones de estas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay unas implicaciones morales que tendríamos que ver también y que se tendrían que discutir en relación a la dignidad de la persona, la importancia del derecho a la vida, de la familia y tal, porque claro, están tratando a los niños como si fueran pues algo absolutamente material, como fuera un número más, ¿no? Y entonces eso forma parte también de las raíces totalitarias de determinados sistemas y concepciones que ven a las personas como números, ¿no? Entonces eso es preocupante porque para una sociedad, yo creo que forma parte también de la enfermedad que vive el mundo actualmente, en tratar a las personas como si fueran un trozo de carne, ¿no? Sí, y efectivamente yo creo que además nos olvidamos cuando hablamos de China. A veces hablamos de China como si fuera neutral, como si fuera un competidor. O sea, China tiene detrás, el Partido Comunista Chino, una antropología, donde el fin justifica los medios. Eso es. Y eso tiene implicaciones, y hemos tenido algunas implicaciones cuando tuvimos aquí el famoso virus de Wuhan, ¿no? O sea, virus chino. El virus chino, se ha hablado muy poco de él, pero detrás de todo esto hay una serie de investigaciones, de la utilización de la biotecnología, ¿no? Estamos viendo, se han salido muchísimas denuncias acerca de la utilización de órganos humanos. Sí. De China, de la secta esa Falun Gong, ¿no? O sea, que el comentario a micrófono abierto, no sé si se les escapó o lo hicieron a la vez cuando estaba Putin con Xi Jinping, el presidente chino, y hablaron de que podían vivir cientos no sé cuántos años, ¿no? O sea, todo esto es cuando trasciende toda una cosmovisión donde el ser humano no tiene una dignidad per se, sino es el materialismo absoluto, que es lo que defiende el comunismo. Entonces es coherente con esa visión, y por eso decía un poco que no es neutral. China no es neutral, porque no tiene unas líneas rojas que nosotros sí. Por eso es tan inmoral cuando en el fragor de la propaganda de los medios, en el cual todos los días los telediarios y las televisiones explican por qué Trump es malísimo y está intentando conquistar Groenlandia y declarar la guerra a la Unión Europea y no sé qué tonterías, por eso es tan inmoral que en el fragor de esa batalla haya gente ilustrada, haya gente inteligente que se plantee en igualdad de condiciones a China con Estados Unidos, que plantee abiertamente que es que la Unión Europea tiene que aliarse con China en confrontación con Estados Unidos. No, señores, yo entiendo que haya gente que le caiga bien, mal, regular, Donald Trump o el vicepresidente de los Estados Unidos, pero eso es una discusión, una percepción muy secundaria. Nosotros estamos en un lado, estamos en Occidente, y no estamos en Occidente porque estemos en unas organizaciones, no, sino porque estamos defendiendo unos valores que son la libertad individual, que no hay otra, la dignidad del individuo, los principios del humanismo cristiano, que son los que compartimos todos, creyentes y no creyentes, la igualdad ante la ley, que no es otra cosa que la consecuencia natural de que todos somos iguales ante Dios. Todo esto son los valores de Occidente. Que alguien de este ámbito cultural plantee que es que nosotros lo que tenemos que hacer es aliarnos con China, es una inmoralidad y una frivolidad terrible. Absolutamente terrible. Eso yo creo que por eso forma parte, digamos, de la revolución cultural y del entrismo de que determinadas ideas se han hecho en Occidente. Por eso es tan importante lo que comentábamos antes del libro de May González y todo este tipo de tesis, porque sin darnos cuenta, desde el punto de vista cultural, y además hay muchas teorías dentro del marxismo, como Gramsci y otra serie de pensadores que han, el 68, estos pensadores, digamos, dentro de las universidades estadounidenses,
verdes. La cloud, que tanto le mola a los de Podemos. Claro, entonces tenemos ahí metido, digamos, un virus dentro de Occidente en la que te llegas a plantear, o sea, que el Partido Popular tiene un memorándum con el Partido Comunista Chino, firmado y un concordato tal. En Bruselas constantemente están llegando a acuerdos, digamos, las élites, digamos, de Bruselas con el Partido Comunista Chino, con una autocracia como sea Marruecos. Acaba de publicar Donald Trump un mensaje que me parece que tiene una importancia estratégica brutal, porque dice: sorprendentemente, nuestro brillante, entre comillas lo pone, aliado en la OTAN, el Reino Unido, está planeando actualmente regalar la isla de Diego García, donde hay una base americana de importancia vital, a la República de Mauricio, sin que exista una razón para ello. Esto, efectivamente, el gobierno británico pretende regalar la isla de Diego García a Mauricio, a la República de Mauricio. El problema es que la República de Mauricio es un títere chino. Claro. O sea, títere en el sentido estricto. O sea, es China quien manda en el gobierno de la República de Mauricio. Con lo cual, en el Reino Unido hay muchísima gente diciendo: ¿y por qué Starmer y los laboristas británicos le regalan a China una base vital en el Pacífico? ¿Qué demonios? Y ahora lo acaba de poner Trump sobre la mesa, que intuyo que es una manera de decirle a Starmer: no me toques las narices con Groenlandia, a la que menciona más adelante en el tuit, porque si no, a lo mejor preguntamos ¿por qué le regalas a China una base militar? Y a lo mejor sabemos la respuesta, ¿eh? Habría que ver también, digamos, los intereses de la City de Londres y determinadas fuerzas financieras que vienen de Gran Bretaña con China y con el Partido Comunista Chino, y los intereses que hay también desde el punto de vista financiero de Gran Bretaña con respecto a China. Si te pones a mirar también las noticias y las convenciones que ha habido entre China y Gran Bretaña o intereses, digamos, de la City de Londres, y puede ser curioso a las conclusiones a las que puedas llegar también. Entonces hay que frenar determinadas intereses financieros internacionales que tendrían que estar comprometidos con Occidente, que se han comprometido con esta mafia de la que hablabas antes también, porque también han sacado rentabilidad quizás, pero claro, esa rentabilidad está destruyendo, digamos, los valores y las raíces de lo que es una civilización occidental, y ellos están contribuyendo a eso. Entonces habría que frenar eso. Yo creo que yo lo que estás planteando merece un debate en profundidad, y aparte en el que no voy a entrar, pero muchas veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. Quiero decir, muchas veces el dinero no es un sistema financiero internacional, sino son varias personas. Es decir, claro, si Zapatero y sus cómplices trabajan para China, no es por una serie de intereses financieros de las grandes corporaciones. No. El poder del dinero se ejerce muy claramente pagando a quienes te sirven. Y el poder del boletín oficial del Estado, nos olvidamos que es no muchas veces, que siempre es superior al poder de las grandes corporaciones. Precisamente por eso, cuando las grandes corporaciones no solo pueden influir en los consumidores, sino que influyen en el Estado, sino que influyen en el boletín oficial, cuando las grandes empresas, y no voy a decir cuáles, pero todos tenemos en la cabeza algunas de las grandes empresas españolas que no son precisamente el Mercadona, que no son precisamente Zara, ¿verdad? Son otras, ¿no? Cuando dependen del Estado o el Estado depende de ellas, que viene a ser lo mismo, es cuando las grandes corporaciones no actúan en función de sus intereses económicos de servir al consumidor, sino de aliarse con los estados. Dicho esto, la colaboración, la apariencia de colaboración de las autoridades británicas con China seguramente tiene una palabra, que es corrupción. Claro. Al servicio de China. Corrupción, que las grandes corporaciones siguen su rentabilidad, por supuesto, pero cuando el Estado no persigue la neutralidad, sino que trabaja a sueldo de intereses extranjeros y no nacionales, es cuando se produce estas cosas. Claro, el gobierno de Starmer, el gobierno de Starmer es la vergüenza, o sea, el nivel de censura y de represión de la opinión pública en Gran Bretaña es de un nivel que sorprende. Hay una noticia que pasó un poco desapercibida, publicada hace 2 o 3 días, que decía que las empresas que más ayudas públicas han recibido en España en el último año son chinas. Son chinas, sí. Eso es Envisión y otras. Sí. Y esto
realmente grave, porque estamos hablando, gran parte son los fondos europeos, que estaban destinados a, de alguna forma, compensar el parón que había sufrido el tejido productivo en España durante los años de la crisis. Y lo que estamos haciendo es financiar la colonización de España, del tejido productivo español, por parte de las empresas chinas, ¿no? Entonces, eso, el sexto sentido te dice que hay un elemento que desconocemos, pero cuando tenemos a mucha gente, estamos hablando de Zapatero, estamos hablando de Acento, donde está el PSOE y el Partido Popular, estamos hablando, o sea, las grandes empresas de relaciones institucionales, lobbies, tienen a China como principal cliente. Y eso es una forma, pues... pero fíjense... El foro de Davos, resulta que quien va a hablar ahí el primero es Xi Jinping. Y yo he visto también, digamos, por parte de las cámaras de comercio, hace ya mucho tiempo, visitas comerciales a China para la deslocalización de determinados tejidos empresariales españoles para que se fueran a China. Por ejemplo, todo el calzado, por ejemplo, de la zona de Elche, Alicante y todo eso, yo me acuerdo, financiados con fondos públicos, y se mandaban a empresarios allí para que destruyeran empleo aquí, o porque iba a ser más rentable invertir en China o en Marruecos o tal, ¿no? O sea, Entonces, es que estamos con unas autoridades europeas que llevan décadas subvencionando el que se vaya a la industria china, el que se arranquen aquí olivos, el que se cierren explotaciones agrarias. Dices, joder, trabajan para el enemigo, pero es por la dictadura del número, de decir, no, hay más rentabilidad si te vas allí en un momento dado y entonces destruyes tu tejido empresarial y luego lo importas aquí, esos productos, aquí a España, pero no te das cuenta de que estás colaborando con un sistema diabólico que va creciendo, hasta que llega un problema en un momento como el actual, pero que China ya es un problema para Occidente. Pero ese no es el mercado. Lo que quiero decir con eso es que lo grave de todo esto es que esto no es un resultado de las fuerzas del mercado en países de libre comercio, etc. No. Estamos hablando del resultado de un designio, de una planificación por parte de los ingenieros sociales. Pero se aprovechan de ese mercado. Sí, por supuesto. Te quiero decir que se aprovechan de lo que si tú dejas entrar en un mercado libre a países totalitarios y autarquías, ahí ya ocurre el problema. Entonces, ese es el problema. Pero no solo es el mercado neutro y no es la dictadura del número y de la rentabilidad. Hay que tener en cuenta las raíces de los proyectos políticos y no solamente del mercado. Pero que el problema son esos países totalitarios, ¿no? Claro, pero exacto. Si tiene usted alguna duda, vea para quién trabaja. Ya, pero por eso el mercado no es neutro. Si tiene usted alguna duda, vea que en esos grandes lobbies quiénes hay. Son personas que tienen acceso al Estado y a las decisiones del Estado y colaboran, por tanto, con la dictadura china. Zapatero y González Ponso, su hijo, no son genios de los negocios o de la empresa. No, son personas con influencia concreta en las decisiones del Estado. Y si Álvarez tenía a su mujer colocada de vicepresidenta de Huawei en España, inmediatamente la quitó porque se montó un escándalo tal, pero siguió dándole dinero. Si Álvarez tiene a su mujer en esas condiciones, no es porque su mujer sea una genia, etcétera, sino porque Álvarez trabaja para los intereses de China y no para España. Claro. Doña Carmen Carbonell trabaja para los intereses de nuestra audiencia, por eso nos trae la opinión de los oyentes. Y sobre todo don Luis, porque me ha contactado directamente la directora gerente de la Fundación Universitaria Española para avisar que para el evento que hemos anunciado aquí de Maybor Petit hay que apuntarse. El correo electrónico es eventos@fuesp.com, es de Fundación Universitaria ESP de Española. ¿Vale? En la página web van a ver próximamente los datos de este evento. Yo creo que todavía no está subido. Sepan que se puede seguir online o presencialmente. Tiene una sede maravillosa en la calle Alcalá 93. Y si se meten, por ejemplo, en la página web, verán que también hoy hay un evento muy interesante sobre la educación católica en el siglo XXI. Don Luis, que yo creo que es algo a lo que tenemos que poner el foco. José Tolentino de Mendoza, el cardenal prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, va a ser el que va a pronunciar esta sesión a las 7 de la tarde. Así que ya que entran en la web, se pueden apuntar a esta sesión sobre Cuba, de la que próximamente estará colgada la información, y
pues si les viene bien esta mismísima tarde a las 7 en la calle Alcalá, pues también muy recomendable. Don Luis, en cuanto a la encuesta, hoy les estábamos preguntando, y además éramos muy claros con la pregunta que lanzábamos esta mañana, sobre cómo se ha hablado de politizar la tragedia, de hacer uso político de ciertas cuestiones, como por ejemplo la masacre ocurrida en Adamuz, en Córdoba. Concretamente la pregunta era la siguiente: dice ahora el mismo gobierno de las campañas contra Ayuso o contra Carlos Mazón que no hay que politizar las tragedias, don Luis. ¿Qué opina nuestra audiencia? Dábamos 4 opciones. La primera, que es una argumentación razonable. La segunda, que son culpables. La tercera, que tiene mucha cara. Y la cuarta, que se vayan a freír espárragos u otra cosa. Bueno, que hemos la puesto. respuesta era que se vayan a la mierda. Y de directamente. hecho han puesto varias. ¿Qué votarían ustedes, queridos tertulianos? No, creo que la segunda era son culpables. Sí. Es que son culpables. De política o penalmente, pero son culpables. Sí, totalmente, yo también. Yo no quiero decir palabras feas, pero la última me queda muy a gusto. Hay muchas personas que no quieren. Aquí se aparenta una cierta moderación y contención, pero es una fachada. Bueno, es que hay muchas personas que también nos dicen que tenemos que Ya moderar lo un decía poco el Rothfuss, lenguaje. el hombre sabio teme la ira del hombre tranquilo. Aquí, de hecho, en este programa se han dicho algunas palabras fuertes, pero entiendan ustedes que la circunstancia pues lo requiere, ¿no? Y por eso lo comentaba también don Asís cuando hablaba pues de ciertas meretrices, por llamarlo de alguna manera. Hay muchos que dicen, el 79% de los encuestados considera que ante esta argumentación lo que hay que mandarles es a hacer puñetas, don Luis, a freír espárragos. Eso quería decir yo. Que es lo que queríamos decir también. Hay un 12% que dice también que son culpables, que precisamente cuando empiezan a hacer este tipo de argumentación sobre que no hay que politizar las tragedias, lo que demuestra es que realmente hay un componente político muy severo en este asunto, en este accidente ferroviario. Hay un 8% que dice que tiene mucha cara y hay un 1% que dice que es razonable. Que sí, que puede ser razonable esta cuestión, pero lo cierto es que es un poco hipócrita que lo digan ellos mismos. Atención a este recordatorio en Twitter que nos hace Andrés F., que dice: los mismos que nos dicen que no se politice el dolor son los del Prestige, del Jack 42, del 11M, de las muertes del COVID en Madrid, del accidente de tren en Galicia. ¿Se acuerdan ustedes, no? Del de Angrois. Pues estos son los mismos que nos dicen ahora que no se debe politizar el dolor de las víctimas. Chimet, Joaquín Nieto dice: ¿se puede politizar con los millones que este gobierno ha regalado a Egipto para el metro? ¿Los millones para el mantenimiento de la red ferroviaria de Marruecos? ¿O de eso no hablamos? ¿Eso sí que es politización o no? Hay que hablar también de estas cuestiones. En las publicaciones de YouTube, Segundo Delgado 59 dice: golfos y sinvergüenzas nos quieren tapar nuestra libertad de expresión. Autócratas que se creen como si fueran Dios, que deben decirnos lo que podemos y no podemos decir. Y ante esto no podemos ni siquiera quejarnos ni decir que patulea, ¿no? Hay que mandarlos al paro. Se refiere este oyente a los políticos que nos dicen que ahora no hagamos política con el dolor. Y alguien que se llama Marijumbo 2432 le dice a alguien: si leyera este comentario un socialista, le diría: ¿os dais cuenta cómo os están utilizando para chillar en las calles? ¿Y qué dicen ahora cuando es competencia directa del gobierno? Ahora sí, los necesitan y los quieren callados. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Matías Jove, por su aportación. Gracias, don Ricardo Chamorro. Gracias, don Asís Timmermans. Un placer, gracias. Es nuestro gentleman de las ondas. Bueno, vamos a poner punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy pone por título de su sesión: Hablemos por los muertos, porque ellos ya no pueden. Buenos días, don Paco. Saludos cordiales. Son muchos los muertos por culpa del pésimo empleo que se le da al dinero que pagamos. Porque aunque el gobierno piense que el dinero público es suyo, no lo es. Simplemente son nuestros administradores. El dinero público es un bien sagrado que nos sacan vía impuestos a todos los españoles. La estúpida frase que dijo la exministra Carmen Calvo aún resuena en el Olimpo de Ferraz, cuando afirmó aquello de: el dinero público no es de nadie.
Brevemente expongo algunos ejemplos. En el año 2013, un tren Alvia que iba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva La Grandeira de Angroy. No funcionaron los sistemas de frenado automatizado que tenían que estar instalados y no lo estaban. Este sistema se llama ASFA, anuncio de señales y frenado automático. Eso pasó el 24 de julio de 2013. Hubo 144 heridos, 80 muertos, y se había inaugurado 2 años antes por el entonces ministro conocido como Pepiño Blanco del PSOE, José Blanco López. Otro argumento. En 2022 se habían registrado casi 93.000 fallecidos por el coronavirus, el COVID, época en que muchos altos cargos socialistas se inflaron gracias a las mascarillas. Se inflaron de dinero, de pasta gansa, de todos, a costa del sufrimiento de los españoles y el padecimiento de los sanitarios. Otro dato, en La Dana tuvimos 228 víctimas mortales por falta de las obras necesarias. Seguimos. El apagón que dejó sin luz a toda España mató al menos a 8 personas. Todo esto sin contar las muertes por los incendios forestales. Y ahora, hasta el momento, en Córdoba, 40 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. ¿A quién querrán echarle la culpa? ¿A Franco? ¿A Mazón? ¿A Abascal? Seguiremos hablando por las muertes de ellos, ya que ellos, los fallecidos, no pueden hablar. Mañana más y mejor. Punto final.